Hola niños, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que durante este tiempito que hemos estado un poquito alejados, pues nos hayan extrañado. Y vamos a retomar el día de hoy nuestra preparación para nuestra primera comunión. Y el día de hoy les tenemos un tema súper importante, y en el cual nosotros vamos a poder entender y comprender por qué nosotros nos estamos preparando para recibir nuestra primera comunión. Así que vamos a comenzar con nuestros hermanos que el día de hoy nos van a acompañar para desarrollar este tema. Nos va a acompañar nuestra hermana Naomi, nuestro hermano Jordan, Marita y pues quien les habla, Katy. Así que antes de comenzar vamos a presentarles una hermosa canción que seguro sus papás en algún momento la han bailado porque es una melodía súper pegajosa, y les invito a que les digan a sus papis cómo ellos antes bailaban esta melodía. Así que nos acompañan a ver esta bonita canción. Muy bien niños, después de haber escuchado esta linda canción y de bailar un poquito, vamos a ponernos ahora sí en presencia del Señor y vamos a buscar un lugar que esté tranquilo, en un lugar de nuestra casita, puede ser quizás en nuestro cuarto o en nuestra mesa o delante de alguna imagen, si es que tuvieran alguna imagen de Dios o de la Virgen, para poder iniciar con nuestra oración. Así que nos vamos a poner en presencia del Señor y hacemos nuestra oración del día. Vamos a iniciar este tema dando gracias y empezamos con la oración que Dios nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Señor, gracias por tenernos aquí, en este momento, a punto de conocerte un poco más, de tenerte cerca, de que tú también nos tengas cerca, Señor, de aprender de ti, tus enseñanzas y todo lo que tú has querido para nosotros. Gracias por brindarnos el amor incondicional, ese amor que muchas veces nos hace falta. Gracias por tenernos con salud, por
de estas diferentes circunstancias que nos manda, Señor, para hacernos más fuertes. Te pido, Señor, por todos aquí presentes, Señor, por sus familias, porque los cuides, los protejas, los tengas siempre presentes, como estoy seguro que ellos y yo te tenemos, Señor. Por favor, Señor, acércanos más a ti y bríndanos esa sabiduría y ese corazón abierto que necesitamos para que tú entres en él, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo tema. Mi nombre es Naomi y soy catequista de la parroquia La Sagrada Familia. Hoy hablaremos sobre los sacramentos de iniciación cristiana. Pero primero veremos qué son los sacramentos. En el numeral 1131 del Catecismo dice: los sacramentos son signos visibles, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Esto quiere decir que son elementos sensibles, elementos materiales, que llevan la gracia de Dios, con los cuales lo recibimos en nuestros corazones y de verdad nos transforma. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios quiso hacerlo a través de elementos materiales? Pues porque nosotros somos seres de cuerpo y alma. Es por eso que Dios, conociendo que nosotros somos así, quiso hablar en nuestro lenguaje y quiso a través de elementos materiales pudiéramos recibir la salvación espiritual. Como ya saben, Dios creó al hombre y luego el hombre cayó en pecado. Y como Dios es misericordioso, quiso salvarnos y por eso envió a su Hijo Jesucristo, padeció, murió y resucitó por nosotros. A eso se le llama la hora de salvación. Pero luego de su resurrección, ascendió a los cielos y nos preguntamos, ¿cómo es que sigue obrando en nosotros y está en los cielos, sentado a la derecha del Padre? Esta obra sigue hasta el día de hoy y se manifiesta a través de los sacramentos. Es por eso que también son muy importantes. En el numeral 1600, el Catecismo nos dice: los sacramentos son la nueva ley instituidos por Jesucristo. Eso quiere decir que fueron creados por Jesucristo, porque antes de que subiera al cielo con su Padre, pidió a sus apóstoles que llevaran su palabra a todos los hombres, y hizo una promesa que podemos encontrar en Mateo 28, del 16 al 20, donde les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y por eso creó los sacramentos, para que podamos tener a Dios en nuestros corazones y así poder llegar al cielo. Son 7 los sacramentos, los cuales se dividen en 3 categorías: sacramentos de iniciación, que es el bautismo, confirmación y primera comunión; sacramentos de curación, que es la penitencia y unción de los enfermos; y por último, sacramentos al servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Hola niños, mi nombre es Catherine García y el día de hoy vamos a tratar sobre los sacramentos de iniciación cristiana. Como su propio nombre lo dice, los sacramentos de iniciación cristiana son los primeros que recibimos como cristianos y obviamente son la puerta de entrada hacia la vida plena con Dios. Ahora, ¿cuáles son estos sacramentos de iniciación cristiana? Pues son 3. Comenzamos por el bautismo. El bautismo, porque es el primero que se recibe. Este sacramento lo recibimos cuando recién nacemos. Una vez que un niño llega al mundo, puede pasar un mes o simplemente algunos días y ya pueden sus papis acercarse a la iglesia más cercana y pedir que puedan ser sus hijitos bautizados. Ahora, en este sacramento nosotros vamos a recibir algo muy hermoso y es el regalo del Espíritu Santo, pues nosotros nos convertimos desde ese momento que recibimos el Espíritu Santo en templos vivos del Espíritu Santo. Continuamos con el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el que nos alimenta en espíritu, es decir, nos fortifica el alma y nos ayuda a poder crecer en la vida cristiana. Y en el sacramento de la confirmación es el cual la recibimos al momento de madurar en nuestra fe. En este sacramento nosotros confirmamos todas las promesas
bautismales y que obviamente recibimos en nuestro bautismo. Ahora, vamos a ver detenidamente qué significa cada uno de estos sacramentos. Así que antes de comenzar cada uno de estos sacramentos, les voy a pedir algo, y es que cojan su Biblia, un lapicero y un cuaderno, porque lo que les voy a contar es algo muy interesante y que les va a servir para toda su vida. Así que rapidito, vamos y cogemos nuestra Biblia. Y comenzamos con el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo está fundamentado en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, en donde nos dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento Jesús le da indicaciones a sus discípulos para comenzar la evangelización. Es donde los discípulos tienen la orden de ir por todas las familias y a cada uno de sus integrantes bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con este método y con este sacramento, ellos convertían a todas las personas que querían conocer de Dios y obviamente iniciar en la vida cristiana. Recibimos este sacramento por ser primero, según el Catecismo Romano, dice que el bautismo es vitae spiritualis innata, que significa puerta de ingreso o puerta de acceso a la vida plena en la gracia de Dios. Es decir, el bautismo es la puerta de ingreso que nos abre las demás puertas al resto de sacramentos. Debemos recordar algo muy importante del bautismo, y es que si nos damos vuelta atrás en la historia, recordamos que también Juan el Bautista también hacía un bautismo, pero vamos a ver la diferencia entre el bautismo que hacía Juan el Bautista y el bautizo que pidió Jesús a sus discípulos que inicien a hacer como parte del plan de salvación de Dios. Así que vamos a conocer esta diferencia. Recordemos que en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo que hacía al predicar a la gente que se le acercaba y le seguía era pedir la conversión de cada uno de ellos para que puedan ser perdonados sus pecados. Por lo tanto, lo que Juan Bautista hacía no era un sacramento, era una señal y signo de conversión, y al aceptar en creer en Dios, que es muy diferente el bautismo que instituyó Jesús. El bautismo que recibió Jesús y que también lo instituyó en ese momento es un bautismo espiritual, en el cual nosotros renacemos en el Espíritu mediante el agua. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, al entrar en el río Jordán, él fue sumergido, ¿verdad? Luego de hacer el ritual que también hacía Juan el Bautista, al salir del agua es donde el Espíritu Santo en forma de paloma baja sobre él y Dios manifiesta de que él era su hijo, el amado. Entonces nos vamos a poder dar cuenta que mediante este bautismo espiritual que nos presenta Jesús es donde nosotros renacemos en una nueva vida, en una vida mediante el Espíritu Santo. Recordemos algo, cuando Jesús le da las indicaciones a sus discípulos de poder salir y evangelizar, le pide que vaya y convoque a la conversión de toda la familia, ya sean niños, ya sean adultos, ya sean ancianos, a todos por igual, que sean convertidos y que sean bautizados. Por eso, en medio de la misericordia de Dios,
Él nos pide que recibamos este hermoso regalo que es la bendición del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, como cristianos católicos, podemos bautizar a los niños desde que nacen. Podemos bautizarlos y recibir así el regalo más hermoso y el inicio en una vida cristiana bajo la gracia y la bendición de Dios. Podemos encontrar también el fundamento del bautismo en el Catecismo de la Iglesia Católica y también en el Catecismo Romano. En el Catecismo Romano, en los numerales 225, nos dice: el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Además, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 12-13 al 12-16, nos explica que el bautizar significa sumergir, es decir, el catecúmeno, el ser que se está preparando para poder recibir este sacramento, se sumerge en el agua, en el cual ese acto va a significar la sepultura de todos sus pecados. Por lo tanto, al morir en el agua y renacer al mismo tiempo, entonces nosotros renacemos a una nueva vida mediante el agua y recibimos también en ese momento la luz de Cristo, la luz mediante la cual nosotros, al recibir la luz, nos convertimos en hijos de la luz y también nos formamos como seres iluminadores del mundo. Por lo tanto, también somos seres de luz. También podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y en Gálatas capítulo 6 versículo 15 que nos refiere que nosotros renacemos en el bautismo como una nueva criatura. Recordemos mediante esto que el bautismo es el regalo más hermoso que Dios nos ha podido dar y es el primero que nosotros debemos de recibir para incorporarnos a la vida cristiana. También podemos ver los efectos del bautismo. ¿Qué efectos produce el bautismo en nosotros al recibirlo? El primero es, nos borra el pecado original. El pecado original, habiendo sido heredado por Adán y Eva, en el acto del bautismo, nosotros automáticamente se nos borra ese pecado original. Nos hace hijos de Dios, pues al recibir a Cristo mediante la luz y al renacer en el agua, pues nos convertimos en hijos de Dios. También nos incorpora como miembros activos de la Iglesia, pues al recibir al Espíritu Santo, pues también nos convertimos en templos vivos y hogar del Espíritu Santo. También al ser hijos de Dios, nos corresponde ser herederos del reino de Dios. Por lo tanto, también nos convertimos, al ser hijos de Dios, también nos convertimos unos con otros en hermanos. Por ello, cada vez que nosotros vayamos a la iglesia o a un grupo o nos encontremos en el lugar o en la casa con algún otro miembro de nuestra familia o alguien que queremos, también lo podemos tratar y considerar como hermanos espirituales, hermanos en Cristo. Y por lo tanto, al recibir esta señal del bautismo y al incorporarnos de forma activa en la iglesia, pues también nos convertimos en discípulos y misioneros de la evangelización de Dios. Ahora vamos a ver sobre el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento, para ustedes, niños, que se están preparando para su primera comunión porque es la primera vez que van a recibir al cuerpo de Cristo. Más adelante, todos los domingos y todos los días que nosotros podamos ir y vivir la iglesia
en el momento de la comunión vamos a recibir siempre el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía lo vamos a fundamentar en la cita bíblica del libro de Marcos, capítulo 14, versículo 22, en donde, mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Si recordamos, este momento tan especial lo hemos visto en el momento de la última cena, sí, en el momento de la última cena, en donde Jesús se reúne con todos sus discípulos y hace este ritual, en donde Él coge el pan y coge el vino y lo comparte con todos sus discípulos y pide que lo hagan en conmemoración suya. Por eso, cada vez que el sacerdote eleve el pan en el altar, estamos recordando nuevamente este momento en donde se instituyó la Eucaristía. Por eso debemos recordar que todos los Jueves Santos recordamos la institución del sacramento de la Eucaristía. Este sacramento también es conocido como el sacramento de excelencia, pues en este sacramento encontramos a Cristo mismo presente en cuerpo y sangre, en la forma de hostia y vino. En los efectos de este sacramento podemos encontrar que nos une más a Cristo y a la comunidad, pues al recibir a Cristo mismo en cuerpo y en sangre, nos estamos alimentando para poder fortalecernos en espíritu y poder tener la fortaleza y la esperanza para poder seguir evangelizando su palabra. Vamos a recordar que mediante el bautismo nos borra el pecado original, pero en temas anteriores hemos visto también los pecados, ¿verdad? Entonces, hemos visto los tipos de pecado. Hay pecados que nosotros, cuando ya hemos comenzado a tener uso de razón, hemos cometido, que son los pecados actuales. Entonces, todos esos pecados que hemos cometido también son borrados mediante el sacramento de la Eucaristía. Al momento de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, Dios automáticamente también nos perdona estos pecados, principalmente los pecados veniales. Por tanto, el último de los efectos es que fortalece nuestra alma. Así como nosotros nos alimentamos diariamente mediante los alimentos, mediante las frutas, mediante todo lo que prepara su mami en el hogar, pues nosotros también debemos de alimentarnos espiritualmente. Y el mejor alimento que podemos recibir para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, es la Eucaristía en forma de hostia y de vino. Y lo más importante que debemos de recordar en el sacramento de la Eucaristía es de que antiguamente también se conocía a este sacramento como acción de gracias. ¿Por qué? Pues en este sacramento nosotros también le damos gracias al Padre por haber otorgado a su Hijo en el Espíritu Santo como sacrificio para la redención de nuestros pecados. Esto también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 19. Soy el catequista Jordan y hoy les voy a hablar sobre la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Bueno, la confirmación es un sacramento el cual pues complementa al sacramento del bautismo. ¿Por qué complementa? Pues complementa porque al nosotros ser bautizados, nuestros padres nos inculcan a seguir la vida cristiana, pero somos muy pequeños como para tener idea de tal. En la confirmación, nosotros tenemos la madurez suficiente como para elegir qué camino queremos seguir y si nosotros queremos seguir con nuestra fe. Bueno, de tal manera que a nosotros ser confirmados estamos decidiendo reafirmar nuestra fe. En la confirmación nosotros reafirmamos nuestra fe. Tenemos la idea
que seguiremos en el camino de Cristo, con la misión de la iglesia. Entonces, por eso se dice que la confirmación es el complemento del bautizo. Pero la confirmación no se creó así nada más, porque quizás un obispo lo dijo o un papa lo designó. No. La confirmación tiene un sustento en la Biblia y se encuentra en Hechos capítulo 8 versículos del 14 al 17, que dice lo siguiente: Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquella gente ya había recibido el bautizo, pero aún así los apóstoles fueron, oraron por ellos, impusieron las manos y entregaron el Espíritu Santo. Es lo que realmente pasa en la confirmación, cuando el obispo o el padre designado él hace una oración por los confirmantes, impone las manos y entrega el Espíritu Santo para que éste dé frutos. Y asimismo se entregan los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la confirmación? La confirmación, al ser un sacramento, desde sí ya es importante, pero esto tiene una importancia más allá de esto, ya que perfecciona la gracia bautismal, como les explicaba lo del bautizo y lo de la confirmación, que lo complementa. Complementa la confirmación al bautizo. También nos incorpora más a Cristo, a Jesús. Si antes éramos cercanos a Él, pues ahora lo seremos mucho más, ¿no? Hace más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Nosotros somos más apegados a la iglesia, nos inculca más a seguir en ese camino que Dios quiere y nos asocia todavía aún más a su misión. Esto es importante para nosotros y por eso es la importancia que tiene el sacramento de la confirmación. ¿Cuál es la edad correcta para recibir la confirmación? Bueno, toda persona bautizada no confirmada puede recibir el sacramento, pero para recibir el sacramento hay algo muy importante, y es que tenemos que tener razón de lo que vamos a recibir. Tenemos que tener pues nosotros debemos saber lo que vamos a recibir y lo que vamos a tener por delante, lo que se nos va a otorgar. ¿Ok? Entonces, se recomienda que a partir de los 15 años para adelante se pueda realizar la confirmación, porque a esta edad tenemos la madurez suficiente para nosotros pues tener uso de razón, no tener esa mentalidad, esa madurez que se necesita. Pero no confundamos la madurez de la edad con la madurez mental o la madurez espiritual, ya que se ha visto en muchos casos que adolescentes de 14 años pues o de 13 años te realizan la confirmación, ya que estos están enfocados y están muy seguros de lo que quieren. ¿Qué efectos causa la confirmación? Bueno, antes de hablar de los efectos en concreto, voy a hablarles sobre el día de Pentecostés. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1 versículo 13. Bueno, básicamente esto nos relata que 50 días después de que Jesús muriera y resucitara, pues se encontraban todos los apóstoles reunidos en un lugar. Y los apóstoles estaban de miedo, con temor. Entonces, mientras que oraban, apareció el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Estos se posaron sobre cada uno de los discípulos. Pero aquí este acto causa un sello que nunca nada ni nadie podrá borrar, que es el carácter. O sea, tú y yo marcados por Jesús. Y obvio que esto tiene unos efectos
tienen unos efectos importantísimos, ¿no? Y estos efectos los podemos clasificar en 3 partes. Primera parte, pues nos introduce más profundamente en nuestra relación de hijos con Dios y la iglesia. Nos une más. O sea, si es que nosotros ya éramos cercanos a la iglesia, ya llegábamos constantemente, ahora mucho más. Y no simplemente físicamente, sino espiritualmente, ¿no? La segunda, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. O sea, nos regala sus 7 dones para cuando nosotros pues los necesitemos, podemos utilizarlos. El tercer efecto es, nos da la fuerza especial del Espíritu Santo para poder ser testigos de Jesús como los apóstoles y anunciar nuestra fe a los demás. Como les decía, vamos a tener toda esa fortaleza y esas ganas de anunciar lo que Jesús quiere y enseñar más de Él y de Dios. Bueno, niños, después de haber escuchado el tema del día de hoy, vamos a hacer la siguiente actividad. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: una tijera, regla, hojas de color, silicona o goma, plumones de color que ustedes gusten. Empezamos formando unas tiras alrededor del círculo y recortamos para así poder utilizarlo como molde. Luego trazamos las mismas en el papel de color. Luego pasamos a recortar . Pasamos también a moldear una paloma y la recortamos. Y así es como nos va a ir quedando. Luego vamos a escribir en cada una de las tiritas el nombre de los 7 sacramentos. Y así es como nos va a quedar nuestro trabajo. Para terminar este tema, vamos a realizar una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por poder tenernos aquí, Señor. Por poder nosotros escuchar de ti, saber más de ti, tener más sabiduría sobre ti, Señor, para conocerte, para
poco a poco ir descubriéndote, Señor, teniéndote en cuenta, adorándote, Señor, más como tú te mereces, y claramente brindándonos tú ese apoyo incondicional para seguir con nosotros y nosotros seguir contigo. Gracias por darnos ese amor que lo opaca todo, Señor, que opaca todos los malestares, todas las preocupaciones. Porque cuando tú estás con nosotros, simplemente te sentimos a ti, Señor. Gracias. Te pedimos para que nos mantengas en este camino, para que después de esto seguir nosotros contigo, Señor, seguirte a ti y seguir tus enseñanzas como tú siempre lo has querido. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, ¿cómo están? Les hago nuevamente la invitación para que puedan escuchar misa, que son todos los días a las 8 de la mañana en la página de Facebook de Sagrada Familia. Y también lo pueden escuchar por Sol TV, que son todos los domingos a las 11 de la mañana. Y bueno, como ya saben, que el oír misa es parte de su preparación para su primera comunión.